Bueno, gracias por el amor y por la oración también de hoy. Ayer fue un día especial, especial para mí, para Mari. Creo que ayer entendí por qué dejé de estudiar, porque no me gustan los exámenes. Los sufro un montón, no tiene que ver con lo que uno sepa o no sepa, tiene que ver con el momento, hay una tensión ahí. Pero fue un tiempo, la verdad, que muy lindo, mucha bendición. Me sacudieron bastante, me preguntaron ahí un poco de todo, ¿no? Presbiterio te hacen un examen, pastores, únicamente participan pastores y, bueno, empiezan preguntando por conversión, llamamiento, después preguntan por eclesiología, que es el gobierno de la iglesia, preguntan por ética, por doctrina. Doctrina le pueden preguntar cualquier cosa, por evangelismo, misiones, bueno. Así que duró 2 horas más o menos, pero fue un muy lindo tiempo, un tiempo de mucha bendición. Así que yo, digamos, por elección de ustedes y entiendo que también obviamente por el deseo del Señor, yo soy pastor formalmente desde marzo acá, del año pasado, que hace casi 14 meses, pero como ante los ojos denominacionales soy un pastor desordenado. Así que bueno, después que hay un presbiterio, lo que sigue es un culto de ordenación, como de consagración, ¿sí? Así que en algún tiempito haremos algo así. Me pidieron que fuera un sábado de noche para que los pastores puedan participar, porque los que lo hacen son los pastores, ¿sí? Lo organiza la iglesia, pero son los pastores los que hacen ese acto en sí, ¿no? Así que en algún próximo sábado por la noche tendremos el culto de ordenación. Antes de pasar a la palabra, quisiera dar algunos anuncios y tener un tiempo de oración. Los miércoles tenemos nuestra reunión de oración y de estudio bíblico. Está haciendo frío y va a hacer frío. El templo es bastante frío en invierno, ¿sí? Así que a lo mejor nos vamos a aprovechar por allá, cerca de la estufa, pero vamos a estar. Así que el miércoles pasado terminamos la reunión, no los voy a asustar con esto, pero la oración, la reunión empieza a las 7. Terminamos a las 9 de la noche. Estuvimos hablando de dones y hicimos un estudio de dones y fue muy participativo. Y éramos, no sé si 8, 10 hermanos, éramos muchos, pero no cortaban. Prometo que no va a terminar tan tarde, pero vengan. Y si alguno necesita, como siempre les digo, que después lo llevemos hasta la casa, estamos a disposición, ¿sí? Sobre todo porque se hace tarde, hace frío, así que no deje de venir. Es un tiempo muy importante para la iglesia. Los que están en el grupo de WhatsApp de la iglesia han visto que yo subí una invitación para el próximo sábado 16. Hay una actividad de 9 de la mañana a 4 de la tarde en el Seminario Bautista, que es de la convención. Yo quisiera animarles muy especialmente a todos los hermanos que vayan. Es gratuito. Si no pueden ir todo el día, vayan desde las 9 al mediodía o después del mediodía hasta las 4. Ahí los oradores que hay son gente muy reconocida, está el presidente de la convención, pero está también Tomás Mackey, que ha sido presidente de la Alianza Mundial Bautista durante mucho tiempo. Lo que nos van a contar es un poco la historia, las raíces, quiénes somos, qué hacemos y hacia dónde vamos. El tema misional, qué es lo que estamos haciendo como denominación, como convención, cuáles son las actividades en que nos podemos sumar como iglesia. Si no conoces mucho de la historia bautista, si no conoces mucho de la historia, tenés que ir. Porque si no, después cuando nos preguntan qué somos, qué creemos, por qué creemos algunas cosas, no tenemos ni idea, ¿sí? Entonces, te animo a participar. Después podemos ver si vamos juntos, si nos encontramos allá, pero participar. Te animo en serio. Creo que va a ser un tiempo
muy, muy, muy rico, muy bueno. Y les insisto, hay muchos de ustedes son nuevos o que no han tenido mucho relacionamiento con la denominación. Va a ser un muy buen tiempo. Tenemos muchos hermanos enfermos o medio achacaditos. Yo hice una cuenta así, faltan 20 por lo menos. No todos enfermos, pero sí unos cuantos de ellos, ¿sí? Así que quisiera que podamos orar por ellos. Nosotros tenemos unos cuantos hermanos mayores de edad. Este tiempo es un tiempo complejo para todos, pero mayormente para los mayores, entre los cuales me incluyo, ¿sí? No me voy a quedar afuera de esa. Así que vamos a orar ahora, pero les animo a estar orando en la semana unos por otros, ¿sí? Que Dios nos cuide, que Dios nos guarde nuestra salud, nuestra familia, ¿sí? Y si estamos lo suficientemente sanos y podemos, vayamos a visitar a algún hermano, y si no, escribámosle, hagamos una llamada por teléfono, ¿sí? Eso anima sobre todo al que está enfermo, al que está en dificultad. ¿Está bien? ¿Oramos? Señor nuestro buen Dios, te damos gracias porque estamos en tu casa. Y te damos gracias porque creemos que vos estás en medio nuestro, que prometiste estar y cumplís. Así que te adoramos, te alabamos, te agradecemos, Señor, porque sos un Dios fiel. Te agradecemos porque tu amor nos alcanza, porque tu misericordia se renueva cada mañana. Te agradecemos, Señor, porque no merecemos nada y tenemos más de lo que necesitamos. Gracias por tu amor que nos abraza. Y gracias por conocer nuestro corazón, Señor. Gracias por conocer lo que estamos necesitando, por conocer las cosas que nos cargan, saber cuáles son nuestros dolores, Señor, saber cuáles son nuestras ilusiones, nuestros sueños. Señor, queremos que nuestros sueños sean tus sueños. Ayúdanos, Señor, hoy Olga nos leía el texto del sueño de Jacob. Señor, ayúdanos a tener los sueños que son tuyos, a pensar con tu mente, Señor, a tener tu mirada sobre las cosas que estamos viviendo. En esta hora queremos ponernos de acuerdo para bendecir a los hermanos que están en alguna situación de enfermedad, ya sea física, sea mental, sea espiritual. Señor, los conoces a cada uno de ellos. Y rogamos, Señor, que tengas misericordia y que quieras tocar sus vidas y que los sanes, Señor. Oramos, Señor, por aquellos que están postrados, para que hagas un milagro en sus vidas, Señor, para que este tiempo sea un tiempo de bendición para ellos. Oramos, Señor, por aquellos que les cuidan, que también tengan un tiempo de renuevo. Oramos, Señor, por los hermanos que están con una carga emocional muy grande, muy fuerte. Pedimos, Señor, que en el nombre de Jesús traigas tu alivio, traigas tu paz, que sea tu Espíritu el que tome control de toda su mente, de todas sus vidas, y que ellos puedan dar testimonio de tu poder y glorificar tu nombre, Señor. Señor, cuida a nuestros mayores, pedimos especialmente por ellos en este tiempo que empieza el frío. Guardales de todo mal, Señor. Ayúdanos a estar atentos en ver en qué y cómo podemos ayudarlos y bendecirles, Señor. Bendecimos a aquellos que están sin trabajo también, o a aquellos que no les está alcanzando el dinero en este tiempo. Sos el dueño de todo, sos el que tiene nuestra vida en el hueco de la palma de su mano, y sos el que tiene el control de todas las cosas. Así que pedimos, Señor, que abras puertas, abras posibilidades, aparezcan oportunidades de trabajo, aparezcan mejores recursos, Señor, en el nombre de Jesús, y que podamos también ser fieles con todo lo que nos da, Señor. Te bendecimos, pedimos ahora por el tiempo de vamos a leer tu palabra, guíanos, Señor, con tu Espíritu, como suelo pedirte que tu Espíritu nos guíe a toda verdad y que, Señor, podamos recibir cada uno de nosotros algo de lo que estamos necesitando, algo de lo que has preparado para nosotros en esta mañana. Te bendecimos y te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hoy vamos a seguir con Efesios capítulo 4. Antes de entrar en la palabra, no quería olvidarme, quisiera darle la bienvenida a Elizabeth y Javier. Adrián, sabía, pero se los advertí antes. Elizabeth y Adrián. Ellos
han sido miembros de la iglesia, han venido mucho tiempo aquí, me decían que más o menos en el tiempo de la pandemia dejaron de venir, y Claudia los invitó para compartir una mañana con nosotros, así que le damos la bienvenida, le damos un aplauso y estamos contentos de compartir esta mañana. Vi que se saludaban muy efusivamente con algunos y eso es lindo porque eso es ser parte del cuerpo, ¿no? De que podemos vernos después de muchos años y sabemos que estamos en el mismo lugar, ¿no? Así que bueno, muy bienvenidos. Muy bien, Efesios capítulo 4. Nosotros estuvimos viendo la primera parte de este capítulo donde hago un pequeño resumen. Recuerden siempre, Pablo le está escribiendo a gentiles, no a judíos. Pablo les habla en los primeros 3 capítulos, que es la mitad de la carta, acerca de todos los beneficios que hay en Cristo, que los hizo parte de la misma herencia que los judíos, del mismo llamado, que somos parte del mismo pueblo, parte del mismo cuerpo. En el capítulo 4 empieza a nombrar aquellas cosas que espera que nosotros como hijos de Dios hagamos. Y en la primera parte de este capítulo vimos el tema de los dones, ¿sí? El tema del llamamiento, el tema de dones. En esta segunda parte, Pablo va a seguir hablándoles acerca de cómo debemos comportarnos en Cristo, ¿sí? Ahí en el versículo 17, en la mayoría de las Biblias, sobre todo en Reina Valera 60, Reina Valera Contemporánea, tiene un titulito que dice La nueva vida en Cristo, ¿sí? Dice así el texto. Yo leo en Reina Valera Contemporánea. Pero esto quiero decirles en el nombre del Señor, y en esto quiero insistir. No vivan ya como la gente sin Dios que vive de acuerdo a su mente vacía. Esa gente tiene el entendimiento entenebrecido. Por causa de la ignorancia que hay en ellos y por la dureza de su corazón, viven ajenos de la vida que proviene de Dios. Después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron al libertinaje para cometer con avidez toda clase de impureza. Pero eso no lo aprendieron ustedes de Cristo. Si es que en verdad oyeron su mensaje y fueron enseñados por Él, de acuerdo con la verdad que está en Jesús. En cuanto a su pasada manera de vivir, despójense de su vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Renuévense en el espíritu de su mente y revístanse de la nueva naturaleza creada en conformidad con Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Hasta aquí la lectura de hoy. Pablo, después de decir que somos un cuerpo y somos miembros los unos de los otros y que Dios había dado dones para la edificación del cuerpo, dice, pero esto quiero decirles en nombre del Señor. O sea, no es algo que está Pablo diciéndole de su parte, algo que se le ocurrió a él, está hablando en nombre del Señor, y dice, y quiero insistir. O sea, ya se los dije, lo voy a insistir, esto es importante, lo estoy remarcando porque Dios quiere que esto nos quede claro. Algo así como le está diciendo, ¿no? Y le dice, no vivan ya como la gente sin Dios. Ahí Reina Valera dice, como los otros gentiles, ¿sí? Porque ellos también eran gentiles. Los gentiles eran aquellos que no eran judíos, ¿sí? Entonces, Pablo dice, no vivan como los otros gentiles, como la gente sin Dios, que vive de acuerdo a su mente vacía. Es medio duro, ¿no? Dice, la gente que no tiene a Dios tiene la gente vacía. Bueno, quizás lo primero que habría que aclarar es que Pablo no está haciendo un juicio de valor de la persona, está haciendo una descripción espiritual de la persona. ¿Está bien? No está diciendo, todos los que no son cristianos son unos huecos, no tienen nada en la cabeza. No está diciendo eso. Está hablando desde lo espiritual. Y dice a continuación, esa gente, los que no tienen a Dios, tienen el entendimiento entenebrecido. ¿Qué quiere decir entenebrecido? ¿Cómo? Tinieblas, ¿sí? Oscuridad. Lo que Pablo dice es que la gente que no tiene a Dios tiene su mente a oscuras, en tinieblas, como decía Dino. Insisto, no está hablando de las personas, está hablando de su situación espiritual. Entonces Pablo le dice, no vivan ya como viven ellos.
que no ven. A nosotros nos alumbró la luz de Cristo. ¿Sí? No podemos vivir como si viviéramos en oscuridad, en tinieblas. ¿Por qué hace Pablo este llamado? Porque evidentemente en la iglesia había gente que se estaba comportando como si no tuvieran a Cristo. Por eso se hace esta advertencia. Y lo repite. Ya no vivan así. Por causa de la ignorancia que hay en ellos y por la dureza de su corazón, viven ajenos de la vida que proviene de Dios. ¿Ustedes conocen a gente buena que no es cristiana? ¿Sí? ¿Sí, no es cierto? ¿Conocen a gente ética que no es cristiana, gente con buena moral? ¿Conocen a gente que ayuda mucho, que no tiene a Cristo en su corazón? ¿Conocemos a algunos en esa condición que, entre comillas, son mejores que algunos de nosotros, o no? Pablo no está hablando de eso. Pablo está hablando de la condición espiritual. No está diciendo qué cosas hay que hacer, sino está hablando del hombre interior. Está hablando del hombre interior. Está hablando de la mente. Está hablando de cómo se mueve una persona que no tiene a Cristo. Y a veces nosotros como cristianos nos comportamos, pensamos, sentimos como que no tenemos a Cristo. Pablo dice, basta, así no pueden vivir, no tienen que vivir así. Después vamos a ver un proceso que Pablo propone, muy interesante, ¿sí? Dice que hay dos razones por las que viven ajenos de la vida que proviene de Dios. Primero dice, por causa de la ignorancia y por la dureza de su corazón. Dos razones. La ignorancia, uno podría decir, bueno, quizás nunca escucharon del Evangelio. Y bueno, difícil en nuestro entorno que alguien no haya escuchado el Evangelio. Pero más allá si fue o no, la palabra nos enseña que la revelación general de Dios debería alcanzar como para saber que Dios existe. Pero la dureza del corazón ya no es una cuestión de si ignoro o no ignoro, es una cuestión de la disposición de alguien de querer buscar a Dios o no, de sentirse suficiente o de saber que necesitamos de Dios. Cualquier persona que quiera ignorar el Evangelio o que sienta que no lo necesita y endurezca su corazón, va a vivir alejado de la vida que proviene de Dios. ¿Corremos algún riesgo nosotros como hijos de Dios de vivir ajenos a la vida que proviene de Dios? Y bueno, si endurecemos nuestro corazón, si ignoramos lo que Dios nos dice, si ignoramos los propósitos de Dios para nuestra vida, es posible. No está hablando de perdición, está hablando de qué condiciones estamos viviendo día a día. ¿Sí? Y después en el versículo 19, entiendo que está hablando con algo específico al entorno de lo que estaba pasando en ese momento en Éfeso. Nosotros recién hablamos de que hay personas buenas, morales, que no tienen a Dios, pero que sí están vacíos y viven con una mente en tinieblas respecto a Dios. Pero en el versículo 19 habla de gente que perdieron toda sensibilidad, se entregaron al libertinaje para cometer con avidez toda clase de impureza. Está hablando ya de una condición ya no moral, ¿no? Y en el versículo 20 dice, pero eso no lo aprendieron ustedes de Cristo, dice esta versión. En Reina Valera 60, y es una mejor traducción, dice, no aprendieron así a Cristo. Fíjense si tiene Reina Valera 60 o creo que Nueva Biblia de las Américas dice A también. No es lo mismo aprender de que aprender a. ¿Sí? Es interesante porque Pablo había estado más de 2 años en Éfeso y había sido él el que había instruido a la iglesia. ¿Sí? Pero Pablo le dice, ustedes no aprendieron así a Cristo. Porque Pablo le presentó a Cristo, no le habló de Cristo. El Evangelio es Cristo, es una persona el Evangelio, no es un cúmulo de doctrina, como me preguntaron a mí.
Uno puede contestar, pasar un presbiterio y no tener a Cristo en su corazón. ¿Ok? Entonces, Pablo les dice, ustedes no aprendieron así a Cristo. Eso que la gente que no tiene a Dios hace, no es lo que aprendieron a Cristo, de Cristo, ni a Cristo. ¿Cómo aprendiste a Cristo? ¿Y cómo vivís a Cristo? Bueno, lo hemos dicho algunas veces, acá es más fácil, porque es más fácil dibujarla acá adentro. El tema es cómo vivís a Cristo todos los días. En tu barrio, con tus vecinos, en tu trabajo, en la escuela. ¿Cómo vivís a Cristo? Nosotros vemos cómo vive la gente sin Dios, ¿no? Y sobre todo los más jóvenes, pero algunos adultos también, vemos cómo hay gente que vive en este tipo de libertinaje haciendo lo que quiere. Porque el libertinaje no es solamente andar en cosas demasiado locas, ¿no? En pecados demasiado... Libertinaje es vivir la libertad como a vos te parezca, no la libertad en Cristo. Esa respuesta de cómo vivís a Cristo es para adentro, ¿no? Acá no vamos a pedir ninguna respuesta, pero creo que es una pregunta que siempre hay que hacerse. ¿Cómo estoy viviendo yo a Cristo? ¿Cuánto estoy reflejando yo a Cristo? ¿Cuánto ven los demás de Cristo en mí? El cristianismo es eso, ¿eh? Fíjense en el versículo 22, 23 y 24 es donde vamos a poner un poquito más la mirada hoy. Acá hay un proceso que Pablo propone, proceso, podríamos decir, de santificación, que es despojarse, renovarse y vestirse. Despojarse, renovarse y vestirse. Versículo 22. En cuanto a su pasada manera de vivir, ya deja de hablar de los que no tienen Cristo, ¿no? Ahora está hablando de ellos, de nosotros. En cuanto a la pasada manera de vivir, despójense de su vieja naturaleza, la cual está corrompido por los deseos engañosos. Bueno, esa palabra despojarse tiene la idea de sacarse la ropa sucia en el original. Sacarte la ropa sucia. Dice, lo primero que hay que hacer es despojarse de la vieja naturaleza, del viejo hombre. Es muy interesante que no dice maquillen a la vieja naturaleza, mejoren a la vieja naturaleza, arreglen a la vieja naturaleza. Y yo creo, puedo hablar de mi vida, pero puedo ver también de mi historia, de ver a muchos hermanos, que muchas veces nosotros como hijos de Dios maquillamos la vieja naturaleza, al viejo hombre. Lo tratamos de adornar, lo tratamos de emprolijar. Y la ropa sucia, por más que la planchemos, sigue sucia. ¿Les pasó alguna vez de tener alguna ropa que agarró un olor por alguna razón inmundo y la lavás y la olés y sigue con olor feo? Bueno, eso pasa con la vieja naturaleza. No hay forma de lavarla, no hay forma de plancharla. Si está rota le pone un parche, no hay forma. Despojarse de la vieja naturaleza. Yo no sé si vos sos de maquillar tu viejo hombre. Pero a veces decimos o escuchamos decir, bueno, yo soy así y bueno, Dios me ama como soy. Dios nos ama, ¿sí? ¿Nos ama como somos? ¿Sí? Bueno, ¿Dios quiere que sigamos como somos? No. El amor de Dios no va a cambiar, pero que Dios quiera que nos quedemos en la situación que estamos, eso no es verdad. Eso es una mentira. Eso es un maquillaje. Tratamos más o menos de peinar y mantenemos el viejo hombre. Pero el llamado es a despojarnos del viejo hombre, a tirarlo a la basura.
como tiramos una ropa que ya no sirve. Y no convivir con eso. Ahora, ¿eso es algo que se hace una vez y para siempre? No, es un proceso, ¿sí? Nosotros nacemos una vez, hemos sido regenerados una vez, ¿sí? Hemos sido hechos hijos de Dios una vez y para siempre. Eso creemos. Pero el proceso de santificación será hasta que estemos frente a la presencia de Dios, donde seremos completamente santos, porque sin santidad nadie puede ver a Dios. ¿Ok? Pero en este proceso hay que ir despojándonos. Dios no vino a reformar la vieja vida, la vieja naturaleza, el viejo hombre. Dios vino a crucificarlo. ¿Ok? Al viejo hombre hay que matarlo. A tu vieja naturaleza, no digo vieja mujer porque no quiero que... Yo agradezco que el texto nos dice que hay que despojarnos de los viejos hombres, porque nos tirarían a unos cuantos acá, ¿no? Pero esta es una actitud consciente del cristiano. Debe serlo. Porque lo que sigue después de despojarnos de la vieja naturaleza, que en la práctica lo podemos pensar como el orgullo, el egoísmo, la autosuficiencia, los impulsos carnales que tenemos, ¿sí? ¿Qué es el viejo hombre? Todas esas cosas, características que no son propias de un hijo de Dios, que traemos de nuestra vida anterior, ¿sí? Dice, versículo 22, despójense de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por deseos engañosos. Muy interesante esto de deseos engañosos. El pecado, esta frase la leí y me pareció muy potente. El pecado siempre promete algo que no entrega. El pecado siempre te promete algo que cuando se consuma no es cierto. El pecado te promete placer muchas veces. Y consumado ese placer no lícito, te produce vacío. Ayer dijo un pastor en el presbiterio, estábamos hablando me preguntaron qué haría si tenemos en la comunidad a alguien de la comunidad homosexual. Te preguntan esas cosas raras, a ver qué contestamos. Entonces el pastor después dice, el que crea que en las comunidades nuestras no tenemos gente con algún tipo de ese problema o que consume pornografía, que se ponga un kiosco. Son cosas que pasan habitualmente. Aquellos que consumen pornografía consumen placer momentáneamente. Si alguna vez te pasó, sabés lo que pasa al final. ¿Cómo te sentís? Te sentís vacío, te sentís sucio. El pecado promete lo que no da. El pecado a veces se viste de cosas mucho más sutiles, digamos, no tan grotescas. Uno puede anhelar reconocimiento, por ejemplo. Y quizás uno sirva y diga inclusive, yo sirvo a Dios, pero en realidad lo que hay atrás es una cuestión de querer ser reconocido. ¿O no? La autosuficiencia puede ser un engaño. El decir, no, yo puedo, con Cristo puedo, pero en realidad lo que estoy diciendo es que no necesito a nadie, que no quiero que nadie me ayude. Los deseos engañosos, Pablo no dice los malos deseos, dice deseos engañosos. El viejo hombre, la vieja naturaleza, puede traer algunos deseos engañosos hasta que perturben a creyentes maduros. Esto no es solamente para nuevos creyentes. Creyentes que tenemos muchos años, a veces hay deseos
que son engañosos. Hay que tener mucho cuidado con eso. Discernir qué viene del espíritu y qué viene del viejo hombre. Y en esto juegan mucho las motivaciones, ¿no? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Qué nos motiva a hacerlo? Y tratar de ser sincero con nosotros mismos. La vieja naturaleza sigue luchando siempre. Es como ese pescado que ya lo engancharon en el anzuelo de punta a punta, pero sigue tirando. No sé quién le gusta la pesca, pero dicen que es así, que tira y tira. Y el tipo ya está liquidado. A lo sumo se va a desgarrar toda la boca si llega a salir, pero la vieja naturaleza hace eso. Sigue luchando. La carne no se reforma, mi hermano. La carne no se reforma. La carne se crucifica y se abandona. ¿Nos resulta fácil? No. ¿Por qué? Y bueno, porque es parte de lo que somos y parte de algunas cosas que nos gustaban y nos gustan y parte de la lucha. Por eso la lucha es entre carne y espíritu. ¿Sí? Tengamos cuidado con los deseos engañosos de la vieja naturaleza. A veces son sutiles. A veces son cosas claramente que uno entiende que están mal, como dijimos de la pornografía, pero hay veces que son mucho más sutiles. Mucho más sutiles. El versículo siguiente, el 23, dice: renuévense en el espíritu de vuestra mente. Despójense de la vieja naturaleza, renuévense en el espíritu de su mente. Quizás esto sea el centro de este mensaje que Pablo está compartiendo. La transformación cristiana no pasa por las emociones, pasa por la mente. El espíritu de la mente. Las emociones son engañosas, el corazón es engañoso. Lo que te sostienen son las convicciones. ¿Sí? Renuévense en el espíritu de esta mente. La renovación no es información, no es formación. Por eso le decía, yo puedo pasar el presbiterio y seguir pensando y actuando con mi vieja naturaleza. Son carriles que pueden ir totalmente separados. Puedo saber de Biblia, puedo predicar, más o menos, puedo liderar, puedo argumentar, pero puedo seguir pensando como el viejo hombre. Entonces, la renovación bíblica, lo que la Biblia llama renovación, es cuando el Espíritu transforma nuestra manera de pensar, nuestra manera de observar, cuáles son nuestras prioridades. Eso es la renovación en la mente. ¿Sí? La palabra dice, tienen la mente de Cristo. Esa es una frase que a mí me ha atormentado bastante tiempo. Es como tengo la mente de Cristo y sigo pensando cosas que a Él no le agradan. Bueno, tiene que ver justamente con a quién le doy lugar. Eso tiene que ver. ¿Con qué mente pienso? ¿Con la del viejo hombre o con la mente de Cristo? Bueno, somos llamados a despojarnos de la vieja naturaleza y a renovarnos en el espíritu de nuestra mente. Tiene que ver con nuestra disposición. Y otra vez, acá juega la voluntad, juega la voluntad. Porque para matar hay que estar dispuesto. Cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique a Isaac, Isaac tuvo que estar dispuesto a subirlo al burrito, a cargar la leña, a caminar un día entero, a dejar al ciervo, a subir al monte, a preparar el altar. Estuvo dispuesto a matar. Hay que estar dispuesto a matar. Y tenés que matar lo que no te gusta. Lo que sí te gusta y lo que no le gusta a Dios, ¿no? Por eso es difícil. Ahora, hay una decisión tuya y mía para querer ser renovados. Es dejar de pensar qué quiero yo y pensar qué glorifica a Cristo en mi vida. Ese es el punto, ese es el cambio. Esto lo hago o lo quiero hacer porque me gratifica a mí o porque glorifica a Cristo. Ahí está el punto.
lo que hago, ¿por qué lo hago? Otra vez, tiene un poco que ver con la motivación. Pero si lo que voy a hacer, lo que estoy pensando, lo que estoy diciendo, no glorifica a Cristo, ese es un buen parámetro para medir. ¿Dónde estoy? ¿Qué me está motivando? ¿Quién me está gobernando? ¿El viejo hombre, la vieja naturaleza o el espíritu? La mente renovada pone a Cristo en el centro, siempre. Siempre Cristo va a ser el centro. Si Cristo está corrido, algo hay que ajustar. ¿Sí? Y en el tercer paso, despójense, renuévense y vístanse. Esto me gustó porque el Evangelio no es solamente limpiarnos de la ropa sucia. Es vestirnos con vestiduras blancas, con vestiduras nuevas. Es maravilloso. ¿Sí? Ahora, hay algo que hace Cristo, que fue su obra redentora, ¿no? Perfecta. Pero acá Pablo le dice a los de Efesios, a los cristianos, le dice, ustedes tienen que despojarse, ustedes tienen que renovarse, ustedes tienen que vestirse. No es algo que solamente hace Dios, es algo que nos toca a nosotros. La vida cristiana no es solamente dejar cosas. ¿Alguien de ustedes tiene que dejar algo que a Dios no le agrada en su vida? Como 4 somos. Bueno, felicitaciones al resto, 5, 6, 7. Bien, todos tenemos que dejar cosas que a Dios no le agradan, ¿ok? Por eso siempre decimos, estamos en un proceso. El proceso de santificación es eso, es dejar cosas, pero hay que incorporar cosas. ¿Sí? Dejar cosas e incorporar cosas. Uno se vacía y se llena. Y la decisión con qué llenamos también es nuestra. ¿Sí? Hay muchos creyentes que por ahí dejan algún pecado, pero no desarrollan carácter. Lo que va a terminar pasando es que va a aparecer otro pecado. Si no, ese otro pecado. O volvemos al mismo pecado. O desarrollar carácter es madurar, básicamente, ¿no? El nuevo hombre, dice en el texto, renóvense en espíritu y su mente y revístanse de la nueva naturaleza, creado conforme a Dios en la justicia y santidad de la verdad. Bueno, la justicia y la santidad son cosas que van con el nuevo hombre. Así que esas características tendrían que ir fluyendo en nuestra vida. A medida que vamos creciendo, a la medida que vamos madurando, a la medida que el Espíritu va tomando control, la justicia y la santidad van ganando terreno en nuestra vida. Y reflejamos así el carácter de Dios. Este proceso, y con esto termino, es un proceso permanente, como que se debía ir retroalimentando. Despojarse, renovarse, vestirse. Despojarse, renovarse, vestirse. Ahora, en invierno, esto de sacarse la ropa está difícil. Me decía, ¿puedo hacer infidencia? Me decía Ricardo, yo tengo el pullover al lado de la cama. Apenas me levanto, me pongo el pullover. Bueno, en invierno está feo de vestirse. Pero el proceso es ese. Despojarse, renovarse y vestirse. Este es un ejercicio, mi hermano, mi hermana, al que dice Pablo que nos los dice de parte de Dios. ¿Sí? Así empezó el texto, ¿no? Le encarezco delante del Señor, esto le digo de parte del Señor. Es de parte del Señor viene esto. Así que quisiera animarte, en nombre del Señor, a que, como digo habitualmente, a que te mires al espejo. Hay cosas que sabe Dios y sabes vos. Y eso es suficiente, no hace falta que lo sepa más nadie, más que suficiente. Y que veas qué en ese espejo ves, qué ropa sucia hay que sacar. La figura no es muy linda, pero lo voy a decir así. ¿Qué hace mal olor en tu vida? La palabra habla de que nosotros somos olor fragante delante del Señor. Eso pasa cuando estamos llenos del Espíritu y el Espíritu nos gobierna.
a veces las cosas que hacemos o que pensamos largan un olor que a Dios no le agrada mucho, ¿no? Bueno, no tenemos un problema con eso, salvo que no pasemos por la cruz y pidamos perdón. Así que te animo a que te mires y que veas de qué hay que despojar, de qué ropa sucia hay que sacarnos. Y que en el proceso renovemos el espíritu de nuestra mente. ¿Sí? Eso se renueva con la palabra, se renueva con la oración, se renueva con la búsqueda del Señor, con intimidad con Él. Cuando uno vacía algo, tiene la oportunidad de llenarlo con algo. Y si no está vacío, no se puede llenar. Entonces, el proceso... no sé si a usted le pasó, a mí me pasó. Y he visto muchos hermanos que le ha pasado. Cuando queremos alterar este orden, la cosa no funciona. A veces queremos renovar nuestra mente o queremos ponernos ropa nueva sin sacarnos la ropa vieja. Lo que va a pasar es que la ropa nueva arriba de la ropa vieja va a agarrar el mismo olor y se va a ensuciar. Entonces, este proceso, que es como un loop que va vuelta, tiene esa secuencia y en este caso el orden de los factores sí altera el producto. ¿Sí? Así que te animo, mi hermano en Cristo, a examinarnos, a vernos delante del Señor y a que Cristo sea formado en nosotros. A que Cristo sea formado en nosotros. No hay nadie más interesado que eso suceda que Dios. Mucho más que vos y mucho más que yo. Si alguien quiere que Cristo sea formado en nosotros, es Él. ¿Sí? Así que dispongamos nuestro corazón para eso. Terminamos orando. Papá, nuestro Dios, danos la sensibilidad en el espíritu para poder ser sinceros con nosotros mismos, Señor, y para buscar una vida que te agrade, que te honre, que te guste. Señor, libranos de estos deseos engañosos que a veces vienen a nuestra mente, que se visten de una espiritualidad no real. Señor, y ayúdanos, Señor, a despojarnos de aquellas cosas que a vos no te agradan, que dan mal olor, que están sucias, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, ayúdanos a despojarnos de todo lo que no es tuyo que haya en nuestra vida. Y también ayúdanos, Señor, a renovar nuestra mente, el espíritu de nuestra mente, Señor. Que Cristo sea formado en nosotros. Que Cristo sea formado en esta iglesia, Señor. Que como hijos tuyos y como iglesia reflejemos tu amor, reflejemos tu luz, reflejemos la verdad, que compartamos con autoridad, la autoridad que nos diste en Cristo, Señor, lo que hiciste y quién sos. Que podamos ponerte como el centro de todas las cosas. Que Cristo sea el centro de la iglesia, que Cristo sea el centro de mi vida, que Cristo sea el centro de mi familia, Señor. Ayúdanos a vivir de tal forma que te agrademos y que glorifiquemos tu nombre. Ayúdanos porque te necesitamos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.